Buenas tardes, Mosito y Milagronautas. ¿Es posible una breve aclaración de la forma que funciona la parábola de los talentos y del granero de Jesús? Gracias. Ah, caray. Es posible una breve aclaración de cómo funciona la parábola de los talentos y del granero. Podríamos intentarlo, pero mira, Elvita, hay algunos puntos aquí a considerar. Las parábolas, para empezar, son métodos de enseñanza que utilizan un mensaje simbólico para un tipo de contenido muy profundo, reflexivo, filosófico o espiritual. Las parábolas se han ocupado desde antes de que el Jesús las usara. Antes de Jesús ya había parábolas. Los antiguos griegos utilizaban parábolas para explicar conceptos muy profundos. La característica de la parábola es que utiliza elementos del mundo cotidiano en una pequeña historia que esconde una idea muy profunda, y que al final no puede haber un símil entre cada aspecto, sino más bien hay un contexto completo. La parábola es un contexto completo en lugar de la metáfora o de la analogía, que son conceptos mucho más específicos a cada parte de la narrativa. Por ejemplo, decir, Elvita Macías, tu sonrisa es como un collar de perlas que ilumina al mundo entero, no es una parábola, es una metáfora, porque se compara directamente los dientes con su blancura con el collar de perlas blanco. O sea, cuando hay una comparación 1 a 1, estamos hablando de metáfora. La parábola no es eso. Así que las parábolas de Jesús, que Jesús sabía usarlas de manera excelente, no son comparaciones entre lo que representa, por ejemplo, los talentos, la uva, quizá los elementos que vemos dentro de sus propias parábolas, como también el rebaño, las ovejas. No es una relación 1 a 1 que tú digas, yo soy la oveja, me comparo con ella y comparo a Jesús como el buen pastor, sino que hay una visión mucho más amplia de todo esto, una visión general. Por eso es que muchos a lo largo de los años todavía se siguen machacando la cabeza tratando de identificar qué quiere decir cada parábola. Quiero dejar este contexto, Elvita, para que cuando leas las parábolas de los talentos, y el granero, no quieras compararte de manera 1 a 1 con los elementos que están ahí, sino que tienes que entenderla de forma completa. Pero vamos directamente a uno de los libros que durante muchos años han tenido una gran repercusión dentro de la humanidad. Estoy hablando de nada más y nada menos que la Biblia. Un libro que también me he leído varias veces de principio a fin, aunque yo no soy católico y no me considero tampoco religioso, pero pues lo he leído porque pues para mí ha sido un libro de ficción, aunque hay personas aquí que me dicen, memes, como que la Biblia es un libro de ficción, y pues yo lo comparo con El Señor de los Anillos, perdón. Para mí es un libro de fantasía, pero eso no significa que no sea valioso en contenido. Lo siento. Perdonen ustedes, querubines. No soy católico, pero conozco la Biblia. Así que si alguno se ofende porque digo que se parece al Señor de los Anillos, pues podrán utilizar esto para perdonar. Veamos entonces aquí. La parábola de los talentos. En primer lugar, podemos ir directamente. A ver, no me acuerdo exactamente dónde. Ay, es que no sé si buscarla así o decirle a internet que de una vez, es más, que me lo diga el internet. ¿Dónde aparece la parábola de los talentos? Ya, de bola un ping-pong. Está en el Evangelio de Mateo 25. Ok, vámonos a Mateo. ¿Dónde está el Mateo? ¿Dónde está el Mateo? Mateo 25, ¿no? Según aquí, Mateo 25. Vámonos al Mateo 25. Estamos en Mateo 2. Todavía nos queda mucho Mateo por ver. Mateo 4. ¿Dónde está el Mateo 25? Estamos llegando ya a Mateo 25. Listo. En Mateo 25 lo encontramos en 14. Tenemos aquí esta parábola. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Después, el que había recibido los 5 se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2.
Pero el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en la tierra, escondió su dinero de su señor. Después de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5. El señor le dijo, Señor, aquí tienes tus 5 talentos que me diste y te doy otros 5 que gané. Después, el señor les dijo, qué bueno, muy bien, siervo bueno y fiel, has sido bueno en lo poco y por lo tanto te daré más. Después, al segundo, el de los 2 talentos, se le presenta diciéndole, aquí están estos 2 talentos, señor, que me entregaste, te doy estos otros 2. También el señor lo felicita, le dice, qué bueno, sigues igual, eres fiel en lo poco, te voy a dar más. Y finalmente llega el último. El último dice, mira señor, yo te conozco, sé que eres un hombre duro, sé que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que sentí miedo, me fui y luego escondí tu talento en la tierra. Por lo tanto, aquí está de nuevo, te lo devuelvo íntegro. Y entonces el Señor le dice, no me quieras ver la cara de guaril, eres un siervo malo y perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? O sea, si ya sabes, ¿para qué escondes el talento? Debías por lo menos haber entregado el dinero a los banqueros y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con intereses. Así que te voy a quitar ese talento y se lo voy a dar al que tiene 10 talentos. Y finalmente viene esta frase emblemática, porque a todo el que tiene se le dará y además le sobrará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y ese siervo inútil, échenlo a las tinieblas de fuera, y allí será el llanto y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bien, en esa parábola de los talentos, de manera rápida, Jesús nos está dejando el mensaje, no de tú con quién te identificas, tú eres el que duplica el dinero o eres el que lo esconde, porque no es una invitación al aspecto financiero, sino que entendiendo la totalidad del mensaje, que se resume básicamente al final con el que tiene se le dará y le sobrará, ese es el mensaje. Pero el que tiene ¿qué? ¿Dinero? No. El que tiene la idea de tener, el que posee esa idea de que tiene. Ahora, como Jesús no estaba enfocado a un aspecto de revolución financiera, social, económica o política, sino que básicamente él estaba con el objetivo de una conciencia espiritual, pues está hablando del espíritu. El que reconoce su conciencia espiritual seguirá acrecentándola, a diferencia que el que no reconoce su conciencia espiritual y se dejará llevar por los aspectos del mundo. Es una forma muy simple de explicar esta parábola. El problema, Elvita y amigos, es que la parábola a lo largo de los años se llevó como si estuviera por un punto financiero. Algunos han pensado que eso tiene que ver con el dinero, pero Jesús, aunque utilizó el ejemplo de los talentos, que era una de las monedas de aquella época, no estaba dando un consejo financiero, para nada, ni tampoco estaba dando un condicionamiento a nivel de ética o comportamiento, sino más bien estaba invitando al pensamiento de totalidad, de abundancia, si lo quieres ver. La idea de que tienes todo es lo que te permite mantener tu estado de amor y de paz. Pero si tienes la idea de que tienes nada, entonces querrás caer en la cuenta del miedo y de la pereza. Fíjate lo que dice esta parte. El último siervo cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero. Es una parte importante de la parábola, lo que representaría no hacer nada esperando recibir algo, mientras que los otros 2 hicieron algo que les duplicó lo que ya tenían. La parábola te habla no solamente de los aspectos espirituales, sino que también podríamos encontrar aquí puntos de ¿qué haces con tu chingada vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? Puedes convertirte como el último, ¿no? El último que dijo, pues, ¿qué voy a hacer de mi vida? Cavo un hoyo y me quedo allí. Y cuando llegue el final de mis días, ya no tendré vida. O puede ser como los otros 2, que lo que hicieron con su vida fue duplicar y dar frutos. Es decir, la idea de una vida que produce frutos implicaría que hay semillas que se te dieron en esta vida. Se te dio la semilla de
poder hablar, poder reír, poder inspirar a las demás personas. Tienes esas semillas. Puedes sonreír. Eso velo como una semilla. Y después de cierto tiempo, alguien te pregunta, ¿ya sonreíste? No, es que tenía miedo a que la gente me viera sonreír y piense que yo estoy loco. Así que llegué a mis 80 años, 90 años y jamás pude sonreír. Y entonces alguien más le pregunta, ¿y tú sonreíste durante tu vida? Claro. Y además de que di 5 sonrisas, recibí 5 sonrisas. Yo vería esta parábola desde ese ejemplo tan más cotidiano y común. ¿Qué haces con tu pinche vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Eres como los 2 primeros que están produciendo frutos con su vida? ¿O eres como el último que vivió escondido toda su vida porque tenía miedo a que pudieran criticarle por sus frutos? ¿Te pone a pensar? Porque es un aspecto mucho más amplio que únicamente la idea de que si tengo 5 voy a duplicarlo al 100% de manera anual menos impuestos. No, hay un contexto mayor donde hay los elementos. El elemento de lo que tengo y lo que hago con lo que tengo, esa es la base principal. ¿Qué es lo que tienes y qué haces con ello? Así que esta parábola viene directamente en mi libro también, en un libro que por supuesto ustedes pueden adquirir en Amazon, donde la explico de alguna otra manera. Mira, el libro, obviamente, las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros, ahí te lo pongo en la pantalla, para que si te interesa más detalles y cómo la relacioné con un curso de milagros, puedas ir directamente de bolón ping-pong a Amazon y adquirir tu versión digital, o si quieres la versión física también. Ahí es donde explico particularmente esta parábola, esta que me pediste, Elvita. Y lo que podría yo relacionar directamente ahora con un curso de milagros es la siguiente. ¿Qué haces con el estudio de un curso de milagros? ¿Eres como el primero de estos siervos que estudió el curso de milagros e inmediatamente empezó a dar milagros? ¿O eres como el último, el perezoso, el pinche huevón, que en lugar de, después de haber estudiado el curso de milagros, se escondió? No vaya a ser que vaya o se vaya a enojar Jesús porque no estoy invocándolo como me dijeron los demás. La parábola yo la vería así. ¿Qué haces con tu enseñanza del curso de milagros? ¿Estás produciendo milagros? Porque los has recibido. Has recibido el milagro de reconocer que no eres cuerpo. Has recibido el milagro de perdonar. Has recibido el chingado milagro de vivir en paz o con alegría. Has recibido el milagrazo de poder decidir que hoy es una vida nueva. Has recibido milagros. ¿Qué has hecho con esos milagros? ¿Los enterraste como el siervo huevonazo, perezoso? ¿Como ese perezoso? ¿Será que el curso de milagros se convirtió entonces ahí en tu cuevita? ¿Voy a esconder que nadie se entere? ¿Que nadie se entere que podemos vivir felices? ¿Que nadie se entere? Lo que se te quita son las ganas. Es decir, cuando das milagros, obtienes más ganas de ofrecerlos. Cuando limitas tus milagros, se te van las ganas de ofrecerlos. Al que tiene más, se le da más. Al que tiene menos, se le quitará. Y no porque venga Dios y te lo quite, sino porque tú te lo quitas. La práctica hacia el maestro. Así que no entiendo esa postura de, sí, me encanta un curso de milagros, lo defiendo, es para mí lo mejor. Y en el momento de perdonar, uy, es que no puedo, no quiero, es difícil. Bueno, tal vez sea conveniente pasarnos por esa parábola y volver a revisar algunos detalles. Ahí está, querida Elvita. Ahora, nos vamos a la segunda parte. La segunda pregunta que me hizo Elvita es en relación a la parábola del granero. Déjame ver cuál es esa parábola, porque la verdad es que no me acuerdo. La parábola del granero. En Lucas 12, 16, 21. Pues vayamos a ver al buen Lucas. Porque a veces estamos locos, Lucas. Vayamos a la parte de Don Lucas. Aquí está Don Lucas. Don Lucas. ¿Qué nos dice Don Lucas en el 12? Ay, pero apenas estoy en el 1. ¿Ustedes leen la Biblia, queridos amigos? ¿La leen? No es obligación. Digo, ¿la han leído alguna vez? ¿Alguna vez la han leído? Me refiero completa, completita. No más por chisme, no es por evaluación ni nada. 12, 16, 21. Aquí está. 16. Les dijo una parábola. Los campos
de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Y pensaba entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma las cosas que preparaste. ¿Para quién serán? Así es que el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Después dijo a sus discípulos: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos que no siembran, no cosechan, no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si pues no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿para qué preocuparse de los demás? O de lo demás. Fíjense cómo son los lirios, no hilen ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así que no anden buscando qué comer ni qué beber. No se inquieten. Vean, hasta ahí la dejamos. La parábola del granero obviamente implica una situación de preocupación. En este ejemplo vemos a un hombre que obviamente sembró y ahora la cosecha fue tan grande que se preocupó y dijo: ¿dónde voy a poner todo lo cosechado? Así que se le ocurrió la idea de tener por lo menos otros lugares en los que todo lo cosechado lo pueda guardar. Y dijo: bueno, pues si tengo ya bodegas donde puedo guardar todo lo cosechado, pues entonces le doy vuelo a la hilacha. Me voy a los banquetes y a descansar. Hasta que llega Dios dentro de la parábola y le dice: ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿No te das cuenta que todo eso que has cosechado pensando que va a ser tu vida, en realidad podrías no usarlo porque te puedes pelar el día de mañana, te puedes morir? La parábola no está hablando acerca de un consejo financiero, ni tampoco está hablando de algún concepto de mindfulness, de vive la hora. Te está haciendo notar cuántas preocupaciones tienes en tu día creyendo que puedes controlar el futuro. Para mí es la parábola del control del futuro, de la ansiedad. Esta parábola es como para reconocer que hay muchas cosas que no están a tu alcance. Es para mí también una parábola estoica. Es decir, ¿qué es lo que sí tienes a tu alcance hoy? ¿Y qué es lo que no va a llegar? Porque no sabes si puede llegar. Además de que se habla en la parábola de que la vida vale más que el alimento. Esa frase es mamadora, muy buena. La vida vale más que el alimento. Y nosotros pensamos que el alimento vale más que la propia vida. Es decir, me mato como burro trabajando para tener alimento. Me mato para tener alimento y me alimento para vivir. ¿No es una contradicción? Jesús en ese momento seguramente no era un tóxico trabajador, no era un workaholic, sino que se daba sus tiempos de descanso. También para mí esta parábola es la del flojito y cooperando. Flojito y cooperando con todo lo que haya en tu entorno, pero no tienes por qué vivir preocupado. Esta parábola, Elvita, es la de relaja la raja porque se te arruga la verruga. No quieras controlar tu futuro, no tienes que hacerlo. Hay algo más allá que tu propio entendimiento de las cosas que te puede ayudar. Tú puedes tratar de prever todo como vemos aquí al granjero. Guardar y acumular cosas porque en el futuro las voy a usar. ¿Por qué al granjero no se le ocurrió que el excedente pudiera compartirlo con el mundo? Es una parábola que también habla de compartir. Bueno, de no compartir. El curso de milagros, ahora ya siendo el puente de conexión con el curso, siempre te habla de compartir. Comparte los milagros. Porque si tú tienes milagros que al final los vas a guardar en tu bóveda mental de buenas experiencias, pero no compartes la experiencia que representaría unirte a tu hermano, pues te queda como el granjero. Un día toca la puerta la muerte y te dice: vámonos, mijo.
vámonos. Y no con todo el excedente de milagros que has tenido. Que para concluir, querida Elvita, son ideas que te pueden ayudar a encontrar más y más y más referencias internas de una enseñanza espiritual. Lo que yo te voy a recomendar es que no te veas uno a uno, es decir, no te identifiques específicamente con lo que hace el granjero como si tú fueras él, sino trata de ver el panorama completo. ¿Qué se está diciendo como conclusión, como algún tipo de moraleja? ¿Cuál es la moraleja de esta parábola? Es una parábola que habla de la importancia de compartir, de la importancia de no preocuparse, de la importancia de confiar en un poder superior, de la importancia de lo que representa la vida, que no necesariamente es anticipación. O sea, es un entorno completo, no es algo específico, sino es un entorno completo que puede ayudarte a considerar nuevos ámbitos de aplicación interna para tu felicidad. Así que, ¿tú qué opinas, querida Elvita? Déjanos saber aquí en los comentarios qué opinas de estas parábolas. Ahí está.